de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola amigos, estos títulos de Primera, mi nombre es Luis Tarulo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. El que no debe estar bien, y esto lo digo muy en serio, sos vos, Luisito. ¿Por qué? Racing, ¿qué pasó con Racing? Bueno, tropezón apenas, como titularon algunos medios, un tropezón. ¿Un tropezón? Un tropezón. Te pusiste serio. No, te conozco. Me hiciste sentir mal. Te pero pusiste serio. Fue terrible eso. Y ahora hay que ganar allá en Perú. Si te ganan acá los peruanos, imagínate allá. Podríamos hacer un programa de deporte ¿Deportivo? nosotros, ¿Querés? ¿no? Yo me animo a todo. No, digo, aunque creo que vamos a hacer un programa de radio. Hay un proyecto de radio. Ojalá hay un proyecto podamos, de radio. Pero también quiero de alguna vez en la vida dejar de decir qué semanita tuvimos, ¿no? Sí, y que estamos teniendo todavía. Sí. Porque esta semana hubo de todo. Y la protagonista otra vez fue la presidenta, ¿no? Y el señor Milani también, en cierta manera, de cierta forma, aunque un poco tapado, pero el señor Milani también, ¿no? Que se quemaron los papeles en el ejército. En el edificio Libertador, sí. Esos incendios, ¿no? Un poco, por supuesto, como todo incendio, imprevisto, pero también con algunos ribetes extraños. Sí, pero en definitiva no es culpa nuestra, ¿no? Por si a alguno se le ocurre llamar o decirnos, ustedes siempre viendo la parte negativa, y no, nos han acostumbrado. La única verdad es la realidad. Y nos han acostumbrado a las intrigas en este país, ¿viste? Entonces, bueno, que estas cosas ocurran, cortocircuito acá, cortocircuito allá, todo fenómeno. Nisman. Yo decía el otro día, llegamos a un punto en el que falta que a Nisman digan, puso la bomba, de la AMIA directamente. Una campaña de desprestigio, de deslegitimación de Alberto Nisman, una oscuridad en la investigación, una jueza que parece que va para un lado y una fiscal que parece que va para otro. ¿Cuáles son los intereses ahí, no? En el medio se cruza una jueza federal, que obviamente, antes que la ex esposa de Nisman, es la madre de las hijas de Nisman. O sea, señor, ambos son los padres de dos pequeñas que son las que necesitan la principal respuesta, o las principales protagonistas de una respuesta necesaria, a la par, por supuesto, de la República, porque es un tema directamente republicano. Pero claro, a lo mejor uno no termina de percibir esto y es estúpido y no muy inteligente, porque eso fue lo que nos dijo la presidenta. No solo de la dirigencia política, se lo dijo a los periodistas. Sí, señor. Hay periodistas y dirigentes. Tenemos que estudiar más. Estúpidos y que deben ser más inteligentes. Bueno, si ser estúpido y poco inteligente es empezar a trabajar a los 10 años, arrancar una vida con las dos manos atrás, en definitiva, haber llegado donde uno humildemente ha llegado, poder conformar una familia y tener su ladrillo, que es un poco el mandato de nuestros padres, abuelos y antecesores. Bueno, bienvenido ser estúpido y poco inteligente. Pero me parece que es un insulto en general a la sociedad y a sus propios congéneres, partidarios estoy hablando, porque no hace discriminación. Ahora, y ejemplos de presuntos estúpidos y poco inteligentes, en el oficialismo hay a raudales también. Digo, ¿cuáles son los partidarios de la señora presidenta? Porque según lo que acaba de suceder con el señor Marangoni, con el señor Scioli, con el señor Mazón, que es un histórico del peronismo, un hombre que ha recorrido las provincias, ha estado cerca de los gobernadores, ha ayudado a los gobernadores de los gobiernos de turno, un histórico del peronismo que es separado, y estábamos en una charla con otros periodistas y decíamos, o yo lo dije, creo que acá se sacaron la careta, el kirchnerismo no es peronismo. Bueno, me sacás la palabra de la boca, por yo decir, el que dio algún atisbo de peronismo fue Néstor Kirchner al principio de su gestión. Incluso con algo que no se le discutía mucho y que en cierta medida, como ocurre históricamente y cíclicamente con el peronismo, es aceptado, que es cuestionar las estructuras, ¿no? Porque a veces las estructuras se tornan anquilosadas, verticalistas, y sobre todo cuando hay un conductor, como hubo en su momento con Perón, bueno, obviamente se está a un paso siempre de la anarquía. Pero Néstor Kirchner visualizó esa situación
se desprendió de la estructura para tener las manos desatadas y con el poder jugó y operó. Pero eso duró incluso hasta antes del fin del mandato de Kirchner. Después viene lo de Cristina Kirchner, que directamente no es, por lo que ha demostrado hasta ahora, no ha demostrado mucho peronismo, ¿no es cierto? Más allá de haber utilizado algunos mecanismos, algunas estrategias que tengan que ver con la ayuda social, con el hablar de los pobres, pero no a los pobres, de ciertas medidas que... El peronismo, ¿qué fue lo que se logra con el peronismo en este país? Digamos, más allá de los juicios de valor y de lo partidario, digo, como esquema, una consolidación de la clase media. Porque el obrero, ¿qué hace? O el trabajo esclavo de los años 40, 50, dignifica al trabajador. Y padres trabajaban 18 horas. Dignifica al trabajador. Y ese trabajador pasa a ser de clase media. Y si no lo pasa a ser él, lo pasa a ser su hijo. El famoso, mi hijo el doctor. Uno puede decir, ¿qué están hablando estos tipos? Esta antigüedad. No, señores. No. 70 años han pasado de Perón. 70 años y todavía seguimos hablando de eso. Entonces, algo ocurre con este fenómeno, que es un fenómeno de análisis mundial. Ahora la clase media, ¿qué pasó? ¿Y a quién están castigando ahora? A la clase media. Yo creo que Perón, si resucita, dice, muchachos, están haciendo todo mal, a empezar de vuelta. Vos fijate que a mí me llama la atención, quiero que a usted también le llama la atención, o si analiza un poco lo que está sucediendo en estos momentos, el hecho de que se saquen la careta, como yo digo, es decir, esto es kirchnerismo, no somos peronistas, en un momento donde las elecciones están a boca de jarro. ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es? ¿Demostrar que yo tengo los dientes más largos que vos? Yo tengo ciertas teorías que pueden ir variando día a día porque, bueno, la política es dinámica, pero por las experiencias, sobre todo la adquirida desde el retorno de la democracia, muchos hoy se baten el pecho y dicen, Cristina, estoy con vos. Pero el 11 de diciembre van a estar con el otro. Es muy simple. De hecho, fíjate vos cómo se están anticipando elecciones para permanecer en el poder, cómo los intendentes en general van a ir todos en busca de la reelección. Los gobernadores. Como los gobernadores, pero ni hablar, los que puedan, porque hay dos excepciones. No te olvides que hay dos excepciones en el país nomás. Santa Fe y Mendoza, que no pueden tener continuidad la persona, pero sus partidos van a buscar permanecer. Vos me des pie para otra cosa. Pero bueno, y para redondearte y no te olvides, porque por ahí tenés la memoria frágil y en este minuto te olvidas de todo. Los años pasan. Pero para decir esto, ojo, el 11 de diciembre yo creo que la camiseta se saca en una, se pone en otra, y más allá de ametralladoras, de esos discursos inflamados, ¿no te acordás hace poco tiempo? De la metralla de las palabras, vamos a dejar la sangre. Nunca se deja la sangre, por lo menos gracias a Dios en toda esta época, en esta nueva democracia, no se deja la sangre ni hay ametralladoras. Entonces, muchachos, paren un poco, frenen la pelota y sean sinceros, ¿no? Porque mañana serán macristas, serán masistas, serán ciolistas, pero van a ser istas del que esté en ese momento. Cuando vos hablabas de los gobernadores, yo vengo de una recorrida por Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, en el interior, no en las ciudades. En el interior, donde realmente se ve la falta de la infraestructura, de no poder contener esas aguas que bajan de los cerros a una velocidad. Pero no solamente baja el agua, bajan piedras que rompen los puentes, se cortan las economías locales, no se puede, la gente no puede mandar a sus chicos a los colegios, es decir, todo... Arrasa casas, mata gente. Mata gente, pero todo eso debido a qué? Que muchos de esos gobernadores se miran en el ombligo o su bolsillo y no miran hacia abajo, que es el mandato que le dio el voto. El voto da el mandato para que vaya a cubrir las necesidades de la gente. Bien dijiste, vos cruzaste la General Paz. Digamos, para poner un límite tradicional, una frontera tradicional. La General Paz ya no divide nada, ¿no? Porque en definitiva capital y provincia son una unidad ahora. Y de hecho lo van a tener que pensar Macri que se va, pero quien venga en su lugar... lo van a tener que pensar pero en serio pensarlo, ¿no? Hacer un área metropolitana en serio, ¿no? Pero bueno, eso será
materia de otra conversación, incluso de alguien que experto en estos temas que venga a explicárnoslo. Pero lo que te digo, cruzás la General Paz por poner un límite y es muy distinto. Los famosos trenes, sí. También algunos trenes chinos andan bien, están electrificados, funcionan, llegan a horario, pero si yo te digo que a 160 kilómetros de esta ciudad, de Buenos Aires, un tren que sale de Retiro tarda 9 horas y media, no el chino, pero el tradicional, no importa, con locomotora y todo, que hace 30 años tardaba 4 horas, tarda 9 horas u 8 horas, y en uno de esos pueblos tienen que ir los bomberos a enfriar la locomotora porque se recalienta. ¿Vos qué me decís? ¿En qué mundo estamos viviendo? Mirás por la ventanilla y ves la diligencia con los cowboys y los indios detrás. Señor, se nos ha ido el tiempo. Yo como productor tengo que decirle, anuncie quiénes van a estar hoy, en el día de hoy, y pasemos al bloque. Vamos. Listo, ahí los anunciamos entonces. Dale, anunciémelo. Vamos a estar con Daniel Romero, colega, director de Total News, que vamos a hablar de inteligencia, vamos a hablar de los temas del momento, incluido el caso Nisman, y también vamos a estar con Alejandro Fargosi, abogado, jurista, ex miembro del Consejo de la Magistratura, tuvo una activísima participación en ese organismo, y con él vamos a hablar, obviamente, de la realidad de hoy en los tribunales argentinos. Señor, ¿vamos al próximo bloque? Cuando usted quiera. Si usted es el productor y usted ordena, vamos al próximo bloque. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, estamos con Daniel Romero aquí en Títulos de Primera, un colega. Vamos a presentarlo directamente así, director de Total News, que ustedes lo conocen muchísimo a través de estas cámaras. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, gustazo, ahora del otro lado. Gustazo. Ustedes del otro lado, rara claro. esta situación, Sí, ¿no? Muy difícil. Y sobre todo, como decimos siempre, cuando un periodista entrevista a otro periodista, no hay nada peor para el periodista que ser entrevistado. Así es. Valga el juego de palabras. No, pero acá es una Claro. casa amiga y uno está cómodo. Es Bueno, más, este escenario es más cómodo. Este escenario es más cómodo, bueno. Sí, yo estoy un poquito acá por mi exceso de peso. Bueno, los que tenemos un poco de panza. Me da más tranquilidad, más mullido me siento. Sin duda. Bueno, Dani, vamos al grano de todo lo que está pasando estos días, ¿no? Que es un devenir constante, cambios, se embarra mucho la cancha en muchos temas, en muchas cosas. Pero vamos a empezar, no por el principio, porque nos tendríamos que ir a los atentados de la Embajada de Israel, de la AMIA. Seguramente van a resurgir en la charla. Pero digo, a partir del aparentemente el gran escándalo que es lo de Estiuso, ¿no? Y lo del fin de año, cuando el gobierno pateó un hormiguero, para decirlo en términos vulgares. Patea un hormiguero porque creo que se ve forzado a patear el hormiguero. Esto es sencillo, en realidad, de entender, si uno lo mira desde la óptica de Estiuso. Nosotros en este programa hemos denunciado a Estiuso en Total News 1000 veces. Ahora se habla de las empresas de Estiuso, pero bueno, ya para Total News y para Títulos de Primera, como sabes, es un tema ya viejo porque lo hemos tratado. No solamente tiene empresas de videotape que proveía además a la misma CIDE y al mismo Estado. Es decir,
los containers que llegaban eran para directamente, no solamente las grabaciones telefónicas o las escuchas telefónicas, sino que también eso se comercializaba, ¿sí? En ONCE tenían un expendio también. Pero lo que pasa el día 5 de diciembre es que Estiuso tensa la cuerda. Estiuso ya estaba trabajando, como siempre lo hizo, para el próximo gobierno, o lo que él creía el próximo gobierno. Es decir, siempre un año antes, 2 años antes, empezaba a tirar líneas y había tirado líneas en distintos ámbitos. En el ámbito que más fuerte estaba era con Massa. Había tirado líneas también en la provincia de Buenos Aires, las cuales habían fracasado. La presencia de Maskin hizo que eso no prosperara, sin lugar a dudas. Y el gobierno lo sabía. Como sabía también, y por boca de Estiuso, la investigación que estaba llevando adelante Nisman con respecto al tratado con Irán y a las vinculaciones de estas. Es decir, lo que después nosotros comenzamos a conocer como las escuchas de Lía con Khalil, por ejemplo. Claro. Entonces, sabían de lo que sucedía, por eso lo presionan a Estiuso para que de alguna manera combinara a Nisman para que cesara en esa investigación. No es la primera vez que había diferencias entre Estiuso y Nisman. Al principio de la investigación de la causa AMIA, cuando los fiscales eran Mullen y Barbaccia, y Galeano era el juez, el joven Nisman estaba ya, era parte de un triunvirato de fiscales. Yo tuve la oportunidad de hablar inclusive con los tres. Yo aporté muchísima información en la causa AMIA y fui llamado a los tribunales y al TOF 3. ¿Cuándo fue el juicio oral? Cuando fue el juicio oral. Ya en ese momento, Nisman hace un viaje a Miami. En ese momento recordemos que estaba casado con la después jueza Sandra Arroyo Salgado. Y pide un favor, y le pide un favor a Estiuso. Él tenía que viajar a Miami, iba a viajar en una picaresca, digamos, con un par de amigas. En ese momento dice, ¿cómo me justifico para volver? Y esto lo tengo muy acreditado, ¿eh? ¿Cómo justifico cuando vuelvo o cómo justifico el viaje? Y unos amigos le dicen, bueno, Estiuso eso te lo arregla. Le consigue Estiuso unas tarjetas de personajes importantes de Estados Unidos, con los cuales él regresa a la Argentina y exhibe ante su mujer que había estado con fulano, mengano y sultano. Justifica ese viaje. Justifica ese viaje. ¿Qué sucede? Estiuso lo había mandado seguir, dado que lo había ayudado en ese emprendimiento, y lo había filmado, es decir, lo tenía apretado. Lo que yo no sé si en algún momento Estiuso utilizó esa filmación, pero a partir de ese momento comienza una relación muy estrecha y de trabajo luego en conjunto fructífera para la causa, en algunos puntos y en otros no. Sí, el típico manejo de situaciones hasta en los mínimos detalles. Porque estamos hablando de cuestiones, sin hacer juicio de valor, pero de cuestiones absolutamente personales. No. De la vida personal. Yo no quiero hacer referencia a lo personal. Por eso. Simplemente estoy queriendo hacer hincapié en que de alguna manera Estiuso ejercía o podía haber ejercido en ese momento cierto poder. El famoso deber favores. Exactamente. El famoso deber favores en incluso los pequeños detalles que pueden después llegar a ser explosivos, ¿no? Y valga la trágica analogía, ¿no? Con todo el entorno en que se da esto, que viene del caso AMIA, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, más allá de las cuestiones personales, ¿hasta dónde? Porque inclusive en algún momento algún funcionario nacional habla del FBI, habla de Edgar Hoover, que estuvo, bueno, Aníbal Fernández, que estuvo 47 años en el FBI, pero ¿no es un poquito sobredimensionar la figura de Estiuso? Sin ninguna duda. En cuanto, mirándolo del mundo de los espías, ¿no? De los espías que uno, lo que se entera y lo que ve en las películas, inclusive, o de lo que es la historia. Comparar un Estiuso con un Hoover me parece un poquito exagerado, demasiado, ¿no? Un poquito demasiado. Digo, él lo plantea en el sentido de una analogía como decir, bueno, Hoover sobrevivió a todos los gobiernos y tuvo estos manejos. Yo creo que, bueno, en todo caso Estiuso aprendió algo de Hoover, pero en una escala
sudamericana. Además muy por debajo culturalmente. Huber era una persona muy preparada, tenía una preparación impresionante. Estiuso ha sido un buen agente de inteligencia, pero un agente de inteligencia que siempre tuvo que tener un apoyo político muy fuerte, ¿sí? Sí. Y ese apoyo político fuerte lo lograba en connivencias o negociados espurios con la política. Claro. El fuerte de Estiuso siempre fue el chantaje. Está bien, podemos comparar con que Huber tenía presionados a algunos miembros del gabinete de Kennedy, por poner un nombre, pero no de la forma que se hacía acá, ¿cierto? Claro. Estiuso es una persona operativamente apta, pero con muchas fallas en los análisis. No es una persona cultivada o preparada. Ahora, vamos a alejarnos un poquito de Estiuso, digamos, o pasar a otro plano de su realidad actual, porque también estaríamos sobredimensionándolo y decir esto es una historia de nunca acabar. Más allá de que este señor siga o no en cierta medida operativo, o esté operando desde afuera, digamos, para traducirlo. Él tiene un conjunto de personas que lo acompañan y tiene mucho dinero para solventar este tipo de movimientos, ¿no? De última, si analizamos y queremos provocar un cambio, queremos que se vea un cambio, esto es un poco también haciendo comparaciones por ahí no tan correctas, pero de alguna manera hay que buscar algún parangón, y es el tema de la dictadura. O sea, no se van de un día para otro, siguen teniendo sus lazos, siguen teniendo sus vinculaciones y merced a este accionar que vos estás describiendo. Ahora, ¿cómo queda hoy plantada la CIDE? La CIDE real, o llamémosle CIDE porque la gente la conoce como CIDE. Sí, sí. La Secretaría de Inteligencia, ¿cómo queda planteada hoy? Sin supuestamente Estiuso adentro, ya un poco retirada su gente, o por lo menos frenada, con un señor que de inteligencia no tiene mucho conocimiento en cuanto a gobernabilidad, que es Parrilli. Concretamente, ¿cómo se está manejando esa situación? ¿Qué informaciones tenés acerca de eso? Bueno, eso lo está cubriendo un poco quien era su rival interno, Fernando Posino. Fernando Posino, que trabaja estrechamente con el general Milani. Es decir, acá ha triunfado una estructura de inteligencia, que es la estructura que comanda Milani. Posino está subordinado en este momento a Milani. Posino tuvo la relación de amistad con Nilda Garré, inclusive una relación, digamos, mucho más estrecha con la hija de Garré, y eso lo ayudó muchísimo en este final. Entonces, ese plano lo está cubriendo Fernando Posino. Todavía queda gente de Estiuso en la Secretaría, inclusive en Contrainteligencia, que es la base fuerte, digamos, del organismo, y donde tiene muchísima gente Estiuso, aún hoy, y en otras direcciones también, pero tal vez en jerarquías y cargos menores. Pero lo suficiente como para tener información de lo que es el organismo hoy, ¿no? ¿Y a vos te parece que hay tanta vinculación con el caso Nisman como la que se plantea? Respecto a Estiuso con el caso Nisman. Estiuso con, digamos, vamos directamente al desenlace del caso Nisman, ¿no? Sí. A la muerte, con la muerte de Nisman. Yo creo que acá, sin lugar a dudas, Nisman fue asesinado. Sin lugar a dudas, la Secretaría tenía un panorama mucho más profundo de lo que dice tener. Nisman tenía los teléfonos pinchados. Nisman, estoy casi seguro que tenía micrófonos en su departamento. ¿Por qué? Porque es de manual. Es un personaje en ese momento muy controlado por la causa que estaba llevando, por las diferencias políticas que se habían generado a raíz del pacto con Irán, hacía ya 2 años, que era un objetivo del organismo de inteligencia. Por lo tanto, ya había dejado de ser el hombre protegido, sino había pasado a ser un objetivo. Había un puesto de comando dentro del edificio de Le Parc, donde desde ahí se monitoreaba a Estiuso. Entonces, la investigación de la muerte de Estiuso está hecha muy mal desde entrada. Perdón, de Nisman. Está muy mal hecha de entrada.
Si vos permitís que 40 50 personas ingresen a un departamento donde hay un muerto, estás de alguna manera fomentando que se destruyan las pruebas. Ahora, Si no se tomaron si no se secuestraron todos los teléfonos de todos los involucrados, si no se detuvo a la custodia y se le interrogó en el momento, si no se secuestraron los teléfonos de la custodia, es decir, hay montones de elementos que indican que desde el primer segundo se intentó trapar la investigación o mejor o peor aún, destruirla. Claro, y la pregunta es, quizás de un chico de 6 años que lee esto y se entera y dice, papá, ¿qué pasa con esto? Bueno, yo te pregunto, Daniel, ¿era necesario, si fue un homicidio, era necesario matar a Nisman por esta circunstancia? Digo, si las negociaciones con Irán siempre existieron, el intercambio comercial siempre existió, los acuerdos siempre se firmaron, por arriba o bajo cuerda, de alguna manera, que Nisman denuncie a la presidenta y a un grupo de funcionarios, incluso algunos que de muy cuarta línea, como vimos en la lista de imputados, ¿era necesario semejante despliegue, semejante acción? Porque, como te decía, si todo se venía realizando hasta ahora, podía seguir. Y de última, pasaba lo que pasó. Un juez desestima la denuncia y se terminó. Correcto. Yo creo que Canicova Corral pudo desestimar la denuncia porque Nisman no estaba con vida. Y después yo por ahí te revierto la pregunta y diría, ¿qué era más peligroso? ¿Nisman muerto y los hechos políticos que iban a desencadenar la muerte de Nisman, o Nisman vivo, declarando en el Congreso, viajando por el mundo como ya lo había hecho en varias oportunidades, comentando lo que pasaba acá e impulsando la causa? Lo que no quería el gobierno era que se siga impulsando la causa. Yo he podido estudiar y recomponer un poco la trayectoria de Nisman, y desde el juzgamiento de los terroristas de la Tablada empecé a desilvanar un poco cómo operaba Nisman. Siempre tenía una carta en la manga. Y estoy convencido de que Nisman en este caso tenía más información. Hay más información. Nisman no era una persona tonta, era intelectualmente muy preparado y jurídicamente muy preparado. 10 años de investigar AMIA no lo hace cualquiera, aunque estemos de acuerdo o no con lo que haya arribado. No, incluso con apoyos. Exactamente. Apoyos y no apoyos, ¿no? Porque la comunidad judía fue muy variable, muy volumen en todo esto. Muy digo, muy no dividida la comunidad, también. La dirigencia. Muy dividida también. La dirigencia, pero en definitiva era un miembro de la comunidad judía, sin duda, en el cual obviamente había un sector importante que le tenía más confianza que a otras personas. Sin duda. Entonces, creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión. Sin duda, Nisman tenía mucha más información. De hecho, de la caja del Banco Ciudad, que la madre va unos días después, está vacía. Claro. Nisman no tenía esa caja de seguridad para que esté vacía. Sí. ¿Sí? Creo que no. Claro, uno no tiene una caja de seguridad vacía, o tiene plata o tiene otras cosas. Claro. Entonces, ahí creo que es donde hay que poner el foco y trabajar en lo que no se hizo y por qué no se hizo. Ahora, Daniel, vuelvo a un tramo de tu repregunta, ¿no? O cuando dijiste, variaría la orientación de la pregunta. Dijiste, al gobierno no le convenía seguir la investigación. Entonces cualquiera te preguntaría, o nos preguntaría, bueno, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que el gobierno lo mandó a matar? Porque si a alguien no le conviene algo, hace si hay un acción. homicidio, hay una persona que estaba interesada en ese homicidio. Una persona o un grupo. Claro. Entonces, si es lo que está denunciando Nisman es a la Presidenta de la República, es evidente que estaba perjudicando a la Presidenta de la República. Y yo pregunto, ¿qué convenía más en este caso al denunciado? ¿Nisman vivo o Nisman muerto? Nisman pudiendo avanzar sobre su propia denuncia y presentando más elementos de prueba, o un Nisman que no puede aportar más nada a la causa. Por las características de este episodio. No digo que sea la presidenta la que haya ordenado, de ninguna manera. No. Hay casos sobrados en el mundo, inclusive de los, como se dice vulgarmente, los más papistas que el Papa. Dicen, así es. Bueno, ¿molesta? Bueno, tenemos el caso Cabezas, tenemos infinidad de casos. Exacto. Aquí mismo en la República Argentina. Ahora, te decía, con respecto a Nisman, ¿este caso adquiere una relevancia internacional especial o te parece, como se viene desarrollando,
que queda acá, va a quedar en la nada? Yo creo que tiene una relevancia especial, creo que acá se está haciendo todo para taparlo, creo que hay una movida política y enfrentamientos políticos y muchas cosas que a veces la Presidenta misma sale a decir o a provocar situaciones como la de ayer con el avión, con Aerolíneas y con Máximo y con toda su verborragia. Eso tiene un destino y es distraer a la gente y generar otras acciones para tapar otra acción. Lo que pasa es que a veces pasan en terrenos muy riesgosos y fangosos. Pero por supuesto, la misma muerte de Nisman. Claro. Entonces, yo creo que acá hay que ir para atrás, volver atrás en el tiempo y comenzar a investigar de nuevo. Internacionalmente estoy convencido que esto no va a terminar. Están pasando muchas cosas en la región. Venezuela se está desorbitando. Es muy peligroso una Venezuela desorbitada. Hay muchísimo armamento. Nosotros, la relación que hemos incrementado con Venezuela y con Irán es peligrosa. Creo que detrás de todo esto, de este acuerdo, más que acuerdos con petróleo, que también lo sabía, mismo está, mismo Delía ha quedado destabicado, por tener un término de inteligencia, sí. Y que quedó a la vista de todo el mundo que estaba haciendo negocio con el petróleo, pero me refiero precisamente a la tecnología nuclear. Argentina ha desarrollado un método de enriquecimiento de uranio que fue anunciado el año pasado, precisamente en noviembre, el 6 de noviembre del año pasado. Argentina ha colaborado con Irán en materia de tecnología y eso es muy peligroso. Argentina tal vez no cumplió con todo lo que se había comprometido y eso es muy peligroso. Estamos hablando de Irán, una potencia nuclear, una potencia terrorista. Ya tenemos 2 atentados que se produjeron precisamente por mandato de funcionarios iraníes y eso está demostrado, no solamente en la causa, sino internacionalmente. Yo cuando investigué el tema AMIA caí en la misma situación, que había sido la embajada, el embajador Soleiman Pur en aquel momento estaba interesado en armar un partido político en la Argentina, donde había conversado con gente del Modín y con gente del Frepaso. Entonces, ahí ya hay una injerencia de una potencia en la política interior de nuestro país. Sí. Y todo eso tiene un motivo, que fue el desembarco de años posteriores de Irán por un lado y China por otro. Entonces, eso creo que es lo peligroso. Y para finalizar, en estos 2 minutos que nos quedan, Daniel, Iron Mountain, la desaparición de proyectiles, la desaparición de un misil, el incendio en el edificio Libertador. Digo, todas estas cosas, ¿hay que preocuparse por esto o son casualidades? No, no son casualidades, de ninguna manera. Si bien todos los años desaparecen cuando una persona, un militar, un coronel, teniente coronel, toma el comando de un regimiento, siempre faltan municiones, eso ha sucedido siempre, pero nunca a tal escala, jamás a tal escala, y menos misiles. Ese misil Tau que desaparece es un misil inteligente, con cabeza inteligente, que es fácilmente dirigible. El hecho de que no existiera el lanzador no significa que no se pueda utilizar. Y esas armas habrá que buscar en sectores muy vinculados a la cámpora donde pueden estar. Bueno, nos vamos con esta afirmación de Daniel, o por lo menos esta teoría de Daniel. Así que, bueno, nos ha dejado una brasa caliente en el programa. Seguramente después vamos a tener oportunidad contigo nuevamente de charlarlo en otro programa. Muchísimas gracias, vamos a una pausa y seguimos con más títulos de primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373.
¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, ahora estamos con Alejandro Fargosi, jurista, ex miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo le va, Fargosi? ¿Cómo le va? ¿Tiene tiempo para contarme cómo le va? Sí, la verdad que me va mal. Me va mal porque he pasado los últimos 12 años viendo cómo se iba pulverizando el país. La verdad que estoy muy triste. Pero bueno, estoy muy esperanzado porque hoy estamos mejor que ayer, mucho mejor que ayer. Falta un día menos. Estoy convencido que la Argentina va a provocar un vuelco, aunque más no sea por la ley de gravedad. Es decir, no creo que ninguno de los candidatos esté a la altura de la actual presidenta, por lo malo. Pensé que me decía a lo mejor que le faltaba calidad a los candidatos. Por lo malo. O sea que, ¿volvemos a votar lo menos malo? Bueno, es que en realidad, yo he pensado mucho con respecto a eso. En realidad tenemos un problema, nosotros, el mundo no usa correctamente las palabras. Los actos eleccionarios no son actos eleccionarios, son actos opcionarios. Como la mayoría de las cosas de la vida, uno no tiene una cantidad ilimitada de ámbito para elegir. Uno está optando entre lo que tiene disponible, lo que hay, como se dice en el campo. Es lo que hay, bueno, es lo que hay. De todas maneras, yo tengo mi convicción política. Yo creo que Macri es un excelente candidato y va a ser un excelente presidente, pero más allá de eso, suponiendo que no existiese Macri como alternativa, de todas maneras, la realidad de la política es que uno opta entre lo que tiene disponible. Claro, pero igualmente, por su palabra de esperanza, digo, espero que incluya también, por lo menos para el diálogo, ¿no? Y para otro tipo de hacer política, a los otros candidatos, ¿no? A Massa, al mismo Scioli, porque me parece que el estilo mismo de Scioli difiere del de la presidenta. Sí, por supuesto. Es interesante marcarle a los jóvenes que vean el programa que existía el diálogo en la política argentina. En realidad los que eliminaron el diálogo en la política argentina fueron los Kirchner, esa es la realidad. No existe que sea noticia, que sea motivo de una notición en el diario que dialoguen dos precandidatos o dos candidatos. Ese tipo de cosas de guerra no era la costumbre en la Argentina y espero que deje de serlo, porque no podemos vivir peleándonos. Claro. Veamos desde la democracia para acá, digamos, de la reinstauración de la democracia en el 83 para acá, para no irnos tan lejos. Veamos, la corte de Alfonsín, que era una corte que tenía algún radical adentro, pero bueno, se manejó bastante independiente. Aparte la circunstancia política, las necesidades políticas eran otras, ¿no? Era consolidar la democracia, no se había judicializado tanto la política. Bueno, viene Menem, que arma su propia corte. De la Rúa la sostiene, la mantiene, que en ese breve interregno, y ahora los Kirchner también quieren hacer su corte y su justicia. ¿Está mal esto que están haciendo? ¿No va en línea con lo que han hecho otros gobiernos? ¿O en qué se pueden diferenciar? No, pero hay una enorme diferencia entre elegir, salvo Mitre, que dio un ejemplo que nunca hay que olvidarnos, de elegir opositores para la primer corte, que es él el que nombra o el que propone a los candidatos para la primer corte. Salvo Mitre, es usual en la Argentina y en todo el mundo que cada presidente nombre abogados, ni siquiera juristas, muchas veces simples abogados, que más o menos coincidan con su ideario económico-político. No es raro. Lo que está mal, lo que es inadmisible, no es tanto el tema de la Corte como el resto de los tribunales. Lo que es inadmisible en el kirchnerismo es que quiere sojuzgar, dominar, controlar, prepotear, pisotear. Cualquiera de esos verbos sirve para lo que el kirchnerismo quiere hacer, intentó hacer y fracasó con la justicia. Por suerte fracasó. ¿Usted cree que ya fracasó o que todavía tiene alguna posibilidad de llevar a cabo ese objetivo?
Bueno, fracasó en lo esencial, que era lo que quería básicamente el kirchnerismo, fracasó en lo esencial porque toda esa supuesta democratización de la justicia terminó en la nada. Ahora se está hablando de el diálogo, el supuesto diálogo, la supuesta negociación entre algunos jueces y el gobierno. Es importante no confundir, me parece, las palabras. Claro. Los políticos pueden negociar, los abogados podemos negociar, los comerciantes pueden negociar y la vecina de al lado puede negociar. Los jueces no pueden negociar. El juez no está para negociar absolutamente nada. El juez está para aplicar la Constitución y aplicar la ley y aplicársela por igual, con rigor y con ecuanimidad y con justicia a todo el mundo. Un juez que negocia está cometiendo como mínimo el delito de prevaricato, como mínimo, si no otros delitos. Con lo cual debiera ser removido del cargo y eventualmente metido en la cárcel. Es muy importante que no confundamos las cosas. Los jueces no están para negociar. Eso es clave. El kirchnerismo, por supuesto, tiene sus estrategias. Yo las he vivido en carne propia, las he sufrido en realidad en carne propia, que es que presiona, trata de conseguirle a uno o de darle la felicidad económica, presiona, asusta, prepotea, hace todo lo posible para avasallar. Confío en que en estos meses que nos quedan no lo logre. Ahora, Fargosi, tenemos todavía jueces federales, y voy a englobar también a los camaristas, ¿no es cierto?, que han sobrevivido a los diversos gobiernos. ¿Hay data, hay información, hay presunción de que hayan usado ese mecanismo que usted dice que es la negociación? Presunciones siempre hay, pero yo encaro el tema de la justicia con la siguiente estrategia, y es, primero, como dice el viejo refrán, hoy sería un tuit, ¿no? Los refranes son los tuits del pasado, lo mejor es enemigo de lo bueno, y hay que ir paso a paso. Hay una cantidad de refranes que explican a lo que me voy a referir, y es, en este momento, con la justicia argentina, creo que lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente se muera, evitar que la justicia desaparezca como colectivo independiente. ¿Que tiene problemas? Sin duda tiene problemas. ¿Que hay jueces que no debieran seguir siendo jueces? No hay ninguna duda que hay jueces que deben dejar de serlo. Pero en este momento está sometida al permanente ataque del kirchnerismo y no es la etapa para corregir sus defectos, es la etapa para lograr que sobreviva. Una vez que el paciente salga de terapia intensiva el día 11 de diciembre de este año, del 2015, ahí creo que tenemos que hacer todo lo posible para empezar a curar las distintas enfermedades, algunas de ellas graves que tiene. Pero antes del 11 de diciembre, meternos con eso es hacerle el juego al kirchnerismo. Usted que estuvo, Fargosi, dentro de la estructura del Consejo de la Magistratura 4 años, ¿qué se espera? ¿El nuevo gobierno va a tener que hacer una nueva modificación del Consejo de la Magistratura? Porque, en verdad, después de las modificaciones que supuestamente para agilizar hizo el gobierno, termina en cierta medida neutralizado, salvo un par de situaciones, después todos fueron un grupo de un lado, otro grupo del otro, de consejeros, ¿no? Estoy hablando. Sí, sin duda. Estoy convencido, como lo han dicho otros ya, que el Consejo de la Magistratura tiene una ley hecha por la propia Presidente, dicho sea de paso. Tiene una ley que está mal concebida. No hay ninguna razón para que el Presidente de la República tenga poder en absolutamente todas las áreas de gobierno. No tiene por qué tener mayoría el partido gobernante en el Consejo, no tiene por qué tenerla en los órganos de control. Esto es un disparate. Es más, es un disparate inconstitucional, pese a lo que ha dicho esta Corte, que ha defendido la actual reglamentación, la actual ley del Consejo de la Magistratura, en una impugnación que se le hizo al Colegio Público de Abogados. Yo creo que la actual ley no cumple con el requisito del equilibrio, por el simple motivo de que matemáticamente no hay equilibrio entre las distintas representaciones que tiene el Consejo. No hay equilibrio entre abogados, jueces y sector político, porque el partido gobernante tiene la mayoría simple, que es el problema que hay hoy en día. Sí, más allá de que sean o tengan cuestiones jurídicas, conocimientos jurídicos, tienen más trayectoria política o militancia política que jurídica, que judicial. Claro. El caso Guado de Pedro, bueno, Guado de Pedro ahora lo deja el Consejo, pero caso Julián Álvarez, por ejemplo, y otros. Sí, sin duda. Además, el tema es que no solamente tienen esa militancia, sino que tienen una militancia que para la experiencia argentina, obviamente que yo tengo una vida acotada en el tiempo, tengo 60 años, pero en mi experiencia, el extremo al que ha llevado el kirchnerismo, la obediencia política, es un caso casi de análisis, porque curiosamente
a raíz de la época del gobierno militar y demás, se han debilitado las estructuras de mando de las Fuerzas Armadas, que nunca tuvieron obediencia ciega, ojo, eso es una confusión que a veces la gente tiene. Pero curiosamente, hoy en día en la Argentina nos enfrentamos a una situación absurda. Le negamos al sistema de Fuerzas Armadas y de seguridad un principio estricto de obediencia y admitimos pacíficamente la obediencia ciega de la política a los dictátums de la presidenta. Y esto es una barbaridad, porque el sistema constitucional argentino no parte de la premisa de que el presidente o el jefe del partido gobernante hace absolutamente lo que se le da la gana imponiendo las leyes para que sean votadas a libro cerrado o con ficciones de discusión. El sistema político constitucional argentino parte de la premisa de una discusión abierta. Por eso estoy convencido que las leyes en las que se pruebe que la discusión no fue real, no fue sincera, son inconstitucionales porque carecen del requisito de esa discusión previa. Doctor, ¿qué le parece esto de que haya alguien que no sea abogado en el Consejo de la Magistratura, como hay un caso del oficialismo? Sí, es un disparate. Tan disparate es que tengo un juicio. Yo personalmente inicié un juicio contra el gobierno por ese tema. Tengo una medida cautelar contra la designación de no abogados. Hay una diferencia interpretativa entre el juez y lo que es mi punto de vista, que en este momento está apelada, pero lo cierto es que estoy convencido que más allá de cómo termine este tema de la medida cautelar, es una locura que un no abogado termine evaluando materias jurídicas. Es absurdo. Sería equivalente a que, no sé, por decir algo, en mi caso, evalúe un arquitecto, un médico, un psiquiatra. No tengo capacidad técnica para hacer ese tipo de evaluaciones, como no la tienen los no abogados para evaluar candidatos a cargos de justicia, como jueces, camaristas y demás. Bueno, concretamente, incluso en un mismo rubro, ¿no? En cirugía, un no cirujano no puede evaluar lo que hace un cirujano, digamos, en definitiva. Y ustedes en cierta medida hacen cirugía, porque el Consejo de la Magistratura ha hecho, inclusive en algún caso, cirugía de alto nivel, ¿no? Que es extirpar los malos elementos de la justicia. Exactamente, es un tema interesante, cómo el gobierno, desde ese punto de vista, se ha dedicado a destruir lo que toca, ¿no? Fíjense que el último intento en este momento está siendo discutido o va a empezar a ser discutido en el Senado, que es la designación como juez de la Corte de un abogado que exhibe como mérito la juventud. La juventud no es ni un mérito ni un demérito. En algunos aspectos es un mérito, por ejemplo, para ser deportista. En otros aspectos es un demérito, por ejemplo, cuando se carece de experiencia, equilibrio, conocimiento y demás, que sería el caso de este doctor Carles, que lo que ha hecho es ser un buen alumno en los distintos lugares donde estuvo, aunque casi todos haya sido con el doctor Zaffaroni de profesor, pero es otro tema. Supongamos que ha sido un buen alumno, pero no tiene experiencia, no tiene ni siquiera actividad profesional suficiente como para ser juez de la Corte, y en alguna especie de actitud de romper todo, la presidenta quiere que un abogado de 33 años, que nunca trabajó de abogado, ni de juez, ni de nada que no fuese académico, sea juez de la Corte, que es un cargo que en absolutamente todo el mundo requiere experiencia. Citan como ejemplo el antecedente del doctor Ollanarte, pero el doctor Ollanarte lo que no dicen es que a los 37 años, cuando fue juez de la Corte, ya tenía una experiencia de más de 15 años en actividades políticas y jurídicas. No, y además, o sea, no había salido el cascarón el año anterior. Y además tenía un 10 promedio de toda la carrera. Sí, medalla ya no le quedaba chica la medalla de oro, tuvo un promedio. Está bien, uno puede ser erudito y tener 10 en toda la materia, pero digo, en esos momentos era otro 10, tenía otro valor. Fue un 10 constante y una persona brillante en el mundo del derecho, considerada en ese momento incluso profundísima. Sí, sí, y además incluso hay otro factor, ¿no? Cuando se utilizan estos ejemplos extremos, también podemos decir que Alejandro Magno tenía 33 años cuando ya había conquistado la mayor parte del mundo conocido. Pero la pregunta ¿es común encontrar estos ejemplos? O sea, hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, que es una virtud, no es un defecto. Hay que contextualizarlos, obviamente. Exactamente. Hablando de contextos, ¿no? Y contextos políticos, yo le pregunto así, brutalmente, porque claro, mucho justicia legítima, otras organizaciones opositoras, pero sobre todo los que siempre son oficialistas. Sí. Ahora como que van y tienen su lugar o pretenden tener o los pretenden poner en la justicia. Pero ¿no le parece que después, una vez que consigan ese lugar, se vaya al gobierno y digan, bueno,
pongámosle, ¿no? Hoy somos kirchneristas, mañana somos macristas, pasado somos masistas, y así sucesivamente. Digo, no están buscando nada más que un lugar, un empleo, un espacio, y después adiós a quien te promovió. Julio Bárbaro, que de alguna manera es uno de mis maestros en todo esto, siempre dice que uno de los dramas de la Argentina es que cuando lo más rentable es la política, es natural que un país tienda a desaparecer, porque lo más rentable tiene que ser las actividades normales, las corrientes, las privadas. Mucha gente ve en la política una forma de hacerse rico. Pero además de esto le podemos agregar otro componente, y es una cosa bastante curiosa. Y lo he hablado con más de un político y me miran como si yo fuese tonto. Quizás lo soy, no lo descarto. Pero ¿no se dan cuenta que cuando una persona es parcial y se entrega al poderoso, se está entregando al poderoso de turno? Claro. Y así como se le entrega al que lo nombra, se le va a entregar al siguiente. Además hay casos de sobra en esto. Mario Cimadevilla, que fue compañero de senador radical y fue compañero en el Consejo de la Magistratura, siempre utiliza el juego de palabras, que es correcto, y por eso lo uso, de que hay jueces de la Constitución y jueces del poder. Nos estamos refiriendo a estos jueces que son los jueces del poder. Hoy en día serán kirchneristas, mañana dejarán de serlo, y lo más probable es que terminen enjuiciando y metiendo presos a algunos kirchneristas. Yo lo que no entiendo es cómo no lo aprenden. Es como que la experiencia ajena no les aprovecha, ¿no? Bueno, habría que ver, volvemos al tema del grupo de jueces federales, ¿no? De los 80 y pico, 90 hasta hoy, ¿no? Y algunos que terminan juzgando a quienes lo nombraron. De hecho, Canicova Corral tiene una causa muy sensible que ya tiene una elevación a juicio con el tema a Menem, ¿no es cierto? Y bueno, en algún momento también le puede tocar a él señalarlo a Carlos Menem en toda esta investigación de la AMIA. O sea, sí, que digo, efectivamente. Tenemos más allá de que sea correcto, no digo que si hay pruebas, si hay elementos, es lo que corresponde, por otro lado, porque lo normal hay que destacarlo siempre en este país, y lo normal sería eso. No me importa quién me nombró, como trascendió esa frase el día que Urso, yo no sé si fue una mise en escena o realmente tuvo la envergadura que se le dio a esa frase, pero cuando le ordena la detención de Menem dice, mire doctor, disculpe, yo sé que usted me nombró, yo sé que mi carrera judicial se desarrolla con usted, pero tengo que ordenar su detención en este caso porque las pruebas lo incriminan. Carmen Argibay, que fue jueza durante muchísimos años y fue jueza de la Corte. Sí, y algunos de nosotros pensábamos que quizás iba a dar prioridad a sus pensamientos políticos, a su ideario político. Y que en cierta manera coincidía con el del gobierno, por lo menos en el principio. Exactamente, ¿no? Con ese progresismo. Yo me niego a usar la palabra progresismo porque tiene un tinte positivo, que en general los que quieren volver a la revolución rusa no me parece que tenga nada de progreso, pero... Sí, como vamos a hablar de liberal también, los liberales conservadores. Exactamente, liberales que en realidad no son liberales, sino que son conservadores. Sí, acá en este país se dice liberal y conservador, ¿no? Porque usamos mal las palabras. Pero una cosa que decía Carmen Argibay, que murió hace poco, y a la que admiré como jueza y como persona, era que en el juez la ingratitud es una virtud. ¿Por qué la ingratitud es una virtud? Parece loco, parece raro que algo que entendemos como virtud humana de las principales en los jueces sea virtud. Es virtud porque lo que decía Carmen era lo siguiente, y es el juez se debe olvidar de quién lo propuso para el cargo, de quién lo votó para el cargo, y debe actuar, si esa o esas personas llegan a un asunto frente a su juzgado, frente a su magisterio, debe actuar con total independencia de quién fue o qué hizo esa persona por uno. Por eso se debe ser ingrato, en un sentido curiosamente excelso de la palabra ingrato, se debe ser independiente. Claro, que ese es el sinónimo, sería un sinónimo de independiente utilizado en este caso. Y lo mismo, en cierta medida, dijo Lorenzetti. Creo que fue un poco una continuidad o un aprender esa frase de Carmen Argibay, cuando dice los jueces no somos populares. O sea, no tenemos por qué ser populares. Sí, por porque supuesto. Muchas veces vamos en contra de los deseos de la mayoría, pero a favor de la ley. Sí, es interesante comentar esto, que uno lo aprende cuando estudia y a medida que va haciéndose viejo. La mayoría es el sistema más racional, más lógico para determinar quién nos gobierna. Pero la historia nos enseña que en infinitas oportunidades las mayorías se han equivocado de medio a medio. Y si vamos a los temas judiciales, son demasiados los muertos que han muerto por condenas dictadas por tribunales populares como para que uno los eleve a una categoría deseable, a un nivel deseable.
por algo en el mundo civilizado no existen tribunales populares. Y en los pocos lugares donde los jueces eligen por votaciones, se produce, y hay que hablar con esos jueces, un fenómeno de lo más complejo. Y es que el juez, para ser elegido juez, necesita ir a una votación. Para hacer la votación, necesita hacer una campaña. Para hacer una campaña necesita plata. Claro. Para conseguir la plata tiene que comprometerse con una cantidad de gente que el día de mañana va a ventilar asuntos ante su juzgado. ¿Qué independencia tiene un juez elegido de esa manera? Ninguna, seamos francos. Claro. Llamemos a las cosas por su nombre. O sea, un juez no puede estar vinculado a procesos eleccionarios. Y para quien no tiene por ahí muy claro el léxico judicial, no confundir tribunales populares con juicio por jurados, no, nada que son integrados por el pueblo, también por personales exactamente representantes del pueblo, como está pasando en estos momentos. Claro. Pero bueno, después hay un proceso, hay un juez que decide la sentencia, etcétera, que es muy distinto a un tribunal popular, que directamente puede terminar en el cadalso, por así decir, una persona. Exactamente. Bueno, de hecho, el ejemplo que ponía el otro día la Corte, yo cada vez que hablo del discurso del otro día de Lorenzetti, hablo del discurso de la Corte, porque en realidad el doctor Lorenzetti, los presidentes de la Corte no es que son más miembros de la Corte que los otros, son rotativos, son cargos rotativos y que expresan la voluntad de toda la Corte o las convicciones de toda la Corte. Bueno, cuando la Corte el otro día ponía el ejemplo de la quema de brujas, precisamente es un ejemplo de libro, es un ejemplo clásico de cómo la voluntad de un grupo de gente se puede equivocar de medio a medio. Por ejemplo, quemando pobres mujeres en el medioevo porque las consideraba brujas. La justicia está para ser administrada por los jueces. Ese es el mundo moderno, ese es el mundo del futuro, y cualquiera que diga lo contrario, lo que está tratando de hacer es de engañarnos y lograr una justicia dicta metiéndola a través de la política. Alejandro Fargosi, muchas gracias por haber estado acá en Títulos de Primera, y seguramente vamos a seguir con esto porque creo que recién empieza esta charla. Exactamente, esto recién empieza. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene, aquí en Títulos de Primera.